La dura historia de Iqbal Masih. Y para contarles esta historia, demos un salto al pasado, vámonos a Pakistán en 1983, a un lugar específico llamado Muridke. Esta es una zona rural bastante pobre en Pakistán. En Muridke hay pocas oportunidades, los caminos son de tierra, las casas son bastante precarias y recibir educación o salud aquí es un lujo. Las familias sobreviven con lo justo, la pobreza es parte del día a día y la situación económica de la familia de Iqbal no era la excepción. Iqbal nace en este lugar el 1 de octubre de 1983. Él nace dentro de una familia cristiana bastante pobre. Su casa está llena de hermanos y su papá tenía trabajos esporádicos. Un día trabajaba en el campo, otro día en la construcción o lo que saliera. Es decir, su papá no tenía un sueldo fijo, él solo ganaba si alguien lo contrataba. Y su mamá era empleada, ella trabajaba limpiando casas. Y todo se volvió aún más difícil cuando el papá de Iqbal decidió abandonarlos, dejando a su mamá sola con todas las responsabilidades. Entonces Iqbal fue cuidado por sus hermanas mayores cuando él era bastante pequeñito y su mamá mientras tenía que irse a trabajar para ganar algo de dinero. Tiempo después el papá de Iqbal regresa, pero no para quedarse, sino más bien para pedir un préstamo. Él necesitaba dinero para pagar la boda de su hijo mayor. Entonces el papá de Iqbal recurre a algo que es bastante común en Pakistán, es un sistema llamado Pekshi. Este es como un sistema de préstamo de dinero bastante informal en donde te prestan dinero y tú a cambio tienes que dar mano de obra, pagar con mano de obra y puede ser tu mano de obra o la mano de obra de cualquiera de tus hijos. El papá de Iqbal pide 600 rupias, que más o menos para esa época eran como unos $10, y a cambio de esto entrega a Iqbal como garantía a un fabricante de alfombras. Es decir, Iqbal asume esta deuda, él iba a pagar esta deuda con su mano de obra cuando él tan solo tenía 4 años, imagínense eso. Y es así como Iqbal empieza a trabajar a partir de los 4 años para un hombre llamado Ashad en un telar. Y junto a él hay más niños trabajando en la misma fábrica. Y su jornada empezaba a las 4 de la mañana y terminaba a eso de las 10 de la noche. O sea, trabajaba más de 14 horas al día, 6 días a la semana. Él tenía que estar sentado en una misma posición todo el tiempo y las condiciones eran realmente difíciles, no le daban suficiente comida y si se dormía o trabajaba más lento le pegaban con látigos en la espalda o en la cabeza. A veces incluso lo dejaban sin comer y si alguno intentaba escaparse y los amenazaban con echarles aceite hirviendo, imagínense eso, ellos vivían con un constante miedo todos los días. Y lo peor de todo es que en vez de disminuir esta deuda aumentaba cada vez más, ya que habían intereses ocultos y estos intereses también eran altísimos y además le cobraban por absolutamente todo, por la comida, por las herramientas y si se equivocaba o cometía algún error le cobraban multas, le descontaban de su sueldo y el acuerdo también había sido que durante el primer año a él no le iban a pagar nada porque supuestamente este año iba a ser parte de su entrenamiento, recién le iban a pagar a partir del segundo año 1 rupia al día, que es más o menos unos 7 centavos de dólar. Y sumado a todo eso, su familia también seguía pidiendo préstamos. En una ocasión también pidieron un préstamo para la operación de su mamá. Entonces esta deuda no hacía más que crecer. La deuda había ascendido a unas 13,000 rupias. Y a medida que Iqbal iba creciendo, se iba dando cuenta que iba a ser imposible salir de ese lugar. Además, él también era uno de los pocos niños que podía hacer unas alfombras muy elaboradas, entonces iba a ser muy difícil que el dueño lo dejara ir también por esto. Entonces, a forma de protesta, ya como un poco cansado de esto, Iqbal se empezaba a escapar de la fábrica para irse a jugar con niños, con sus amigos, sabiendo que al regresar pues le iba a caer durísimo. Y por eso también el dueño terminó encadenándolo al telar, igual que a los demás chicos. Incluso en una ocasión un niño se enfermó, le dio como una alta fiebre y lo que hizo esta persona fue colgarlo de los pies y le puso un ventilador al frente como forma de castigo. Entonces esto fue algo que afectó muchísimo a Iqbal, como que lo sobrepasó. Un día cuando Iqbal ya tenía unos 10 años se enteró que el trabajo forzoso por sistema Pekshi había sido declarado ilegal y considerado oficialmente una esclavitud.
Así que escapó y denunció a su dueño con la policía, pero la policía terminó devolviéndole a la fábrica. Incluso el dueño, Ashad, les dio como dinero a estos policías. Ellos estaban coludidos con los fabricantes de alfombras. Pero luego Iqbal se enteró que iba a haber como un meeting sobre derechos humanos en su ciudad y él pues se escapó de la fábrica para asistir a este meeting. Y es en este lugar donde conoce a Ehsan Ullah Khan. Él es el líder de una organización a favor de la liberación de trabajo por servidumbre para niños esclavos. Iqbal llega a este meeting, pues está observando todo lo que están diciendo, lo que están hablando. Él como que está un poco temeroso, como que se oculta, y Ehsan lo ve desde lejos, como que se da cuenta que este niño como que si quisiera decir algo, así que lo invita a subir al escenario. Iqbal sube con mucho miedo. Él empieza a contar su historia, que él había sido esclavo desde los 4 años. Y días después, Ehsan y esta organización van a la fábrica para liberar a Iqbal. Y es aquí donde comienza una nueva vida para Iqbal. Su mamá decide entregarlo a Ehsan para que lo eduque y lo críe, porque bueno, se daba cuenta que ella no iba a poder hacerlo, no tenía los medios económicos suficientes. Al inicio Iqbal era bastante temeroso, él no miraba a los ojos, le habían enseñado a no mirar de frente a los ojos y tampoco a no hablar si es que no le daban el permiso de hablar. Y aunque Iqbal ya tenía 10 años cuando fue liberado, físicamente él tenía el peso y la altura de un niño de 6. Él no había crecido mucho, producto del maltrato y la desnutrición. Y además su rostro se veía bastante cansado, bastante avejentado para su edad. Tenía asma y también tenía una joroba producto de la posición en la que él estaba todos los días. Entonces la organización se encargó de darle asistencia psicológica. Él empezó a mirar a los ojos, a expresarse sin miedo y poco a poco también su mentalidad fue cambiando. Le enseñaron que él también tenía los mismos derechos que los demás, que él era igual que los demás. Quizá esto puede sonar un poco raro para nosotros, pero alguien que ha sido sometido a situaciones tan extremas, a esclavitud, pues estas personas les inculcan que ellos no son igual que los demás, que son como de una casta inferior. Además, como les digo, Iqbal era cristiano y los demás niños que también trabajaban en esta fábrica eran cristianos, y los cristianos son considerados como una casta inferior en estos países. Pero poco a poco esto fue cambiando en Iqbal y al mismo tiempo también él empezó a recibir educación. Él era bastante hábil para aprender. De hecho, él completó un estudio de 4 años en tan solo 2, y algo que a Iqbal le gustaba mucho era jugar con los demás niños de la organización, algo que él no había podido hacer durante toda su infancia. Y así fue como Iqbal poco a poco empezó a ganar fuerza y confianza en sí mismo, como que su personalidad empezó a aflorar. Y es aquí donde empieza también su camino como activista. Pronto él comenzó a contar su historia en los mítines y a apoyar a Ehsan, y se volvió también un símbolo contra la esclavitud infantil en Pakistán. Y con el tiempo también empezó a ser invitado a los foros internacionales, empezó a viajar al extranjero, donde su testimonio tenía bastante peso. Él era entrevistado en cada charla, en cada entrevista que él tenía. Él decía que no iba a callarse ante la situación injusta que pasaban muchos niños en su país. Y en 1994 Iqbal viaja también a Estados Unidos junto a Ehsan para dar un discurso y también recibir un premio en Boston. Y dijo que las personas de Occidente eran las que compraban estas alfombras y alentaba a que ya no lo hicieran más, porque bueno, estas alfombras estaban hechas por niños esclavos. Y así fue como su voz se fue extendiendo por todo el mundo. A menudo Iqbal expresaba que quería convertirse en abogado en el futuro para poder defender los derechos de los niños. Y estos premios que bueno, eran en sí dinero que recibía, él no se los gastaba en sí mismo, sino más bien los usaba para construir escuelas en su ciudad junto con la organización de Ehsan. Y bueno, parecía que Iqbal iba a tener un futuro prometedor, pero es aquí donde ocurren los hechos más trágicos de esta historia. Era el domingo 16 de mayo, Iqbal había ido a visitar a unos tíos por las Pascuas a un lugar llamado Chapacanamil, que es como a las afueras de Muritque. Eran aproximadamente las 8 de la noche. Iqbal se encontraba jugando con sus 2 primos, Farjat y Liaquat. Uno de sus primos iba adelante, el otro iba atrás. Iqbal iba en el medio, él manejando la bicicleta. Todo estaba oscuro y ellos estaban por un camino de tierra, cuando de pronto vieron a un hombre a unos metros de ellos, teniendo ya saben qué, con un asno. Este hombre era como un agricultor que ellos ya conocían de la zona. Iqbal y sus primos como que se detuvieron un rato
para como reírse un poco, burlarse de este hombre que estaba ahí adelante, y de pronto esta persona saca una escopeta y hace un disparo que alcanzó a la espalda de Iqbal. Entonces es así como Iqbal fallece en 1995. Solamente habían pasado 2 años desde que él había sido liberado. Esta es la versión oficial dada por sus primos. La mamá de Iqbal fue avisada a eso de la medianoche. Cuando ella llegó, vio el cuerpo de Iqbal afuera de la comisaría tapado con una simple manta, y también Sam fue notificado de la noticia. Él se tardó un poco más en llegar porque se encontraba en otra ciudad, y este es un duro golpe para todos. Nadie realmente se esperaba esto, que Iqbal muriera tan joven, y es aquí donde empiezan muchas dudas, muchas hipótesis de lo que realmente pudo haber ocurrido, porque todo es como muy extraño. Este no parece ser un crimen casual, porque se trata de Iqbal, un niño activista. Sam y su organización exigieron que se haga una autopsia al cuerpo, y en la autopsia se detalla que la bala entró por la parte alta de su espalda, afectando su hombro, y también afectó parte de su brazo y su codo. Entonces, como les digo, es aquí donde inician muchas dudas, porque mucha gente se empieza a preguntar cómo es posible que haya sido impactado desde atrás si se suponía que el atacante estaba delante de ellos. Y también por qué solamente él recibió el disparo mortal si se suponía que él estaba entre sus 2 primos. Se suponía que uno iba adelante, otro atrás, y él en el medio manejando, como que no debió estar protegido por ellos. Como que era un poco difícil de explicar esto. Y otra duda que también surgía era por qué uno de los primos, Faryad, recibió parte del disparo en su mano izquierda, si se suponía que la bala que había impactado a Iqbal era por el lado derecho. O sea, como que eso fue un poco extraño. Entonces es aquí donde muchos comienzan a creer que quizá Iqbal recibió el disparo mientras estaba intentando huir, por eso fue en la espalda mientras él estaba corriendo. Y además, ¿quién era este hombre, no? Este hombre que había disparado a Iqbal. Este hombre se llamaba Ashraf. Él era un campesino pobre. Él trabajaba para unos agricultores, y a cambio de eso pues le daban como un espacio donde dormir y comida. Y este hombre también era conocido por todos como Hero, porque él era adicto a esta sustancia, a la heroína. Entonces muchos creen que este hombre hizo lo que hizo por encargo, como que alguien le pagó para que hiciera esto. Muchos creen que debido a su condición de pobreza, pues él hubiera aceptado esto, ¿no? Por unas cuantas rupias, o que simplemente él pudo haber sido amenazado e hizo esto por miedo. Y otra cosa que también llamó mucho la atención fue el descuido total por parte de la policía al llevar este caso. Ellos quisieron cerrar el caso muy rápido, no tomaron fotos de la escena, no hicieron interrogatorios y tampoco querían realizar la autopsia. Esta autopsia se realizó porque la organización de Sam ejerció presión para que se hiciera. Entonces, a partir de todas estas dudas, Sam empezó a moverse rápidamente. Él empezó a hacer varias llamadas a organizaciones internacionales, activistas, y toda esta noticia de la muerte de Iqbal se esparció rápidamente por el mundo, causando mucha conmoción. Organizaciones internacionales empezaron a ejercer presión sobre el Estado pakistaní. El Estado pakistaní se vio obligado a enviar a 2 investigadores que al final de todo también, curiosamente, determinaron que se trataba de un crimen casual, que no habían encontrado nada más. Entonces, es aquí donde se han tejido varias teorías sobre la causa real de la muerte de Iqbal a lo largo de estos 30 años que han pasado. Muchos creen que han habido intereses oscuros por parte de gente muy poderosa. La principal teoría, lo que muchas personas creen, es que Iqbal fue silenciado por causa de la mafia de las alfombras, por estas industrias alfombreras en Pakistán. Como les dije, Iqbal estaba causando cambios, su voz estaba siendo escuchada en medios internacionales. Él conocía los nombres y los rostros de estas personas y los lugares en donde se daba todo esto. Entonces mucha gente cree que esto empezó a causar temor en estas personas, y además de poner en peligro también la misma industria de las alfombras. Iqbal ya había recibido amenazas contra su vida meses previos antes de su muerte. A él le habían sugerido que era mejor que saliera del país. Él podía irse a otros países, pero él decidió quedarse, quizá pensando que no iban a ser capaces de cumplir sus amenazas, o también pienso que, bueno, él era muy pequeño, ¿no? Como toda su familia estaba ahí, como que
no los quiso dejar tampoco. Entonces muchas personas creen que lo silenciaron por esto, ¿no? Para que él no siga causando más cambios, más reformas en estas industrias. Y también hay una segunda teoría que mucha gente cree que esto realmente pudo haber sido así. Muchas personas creen que esto pudo haber sido un crimen de estado encubierto. Iqbal había sido un niño que había escapado de la esclavitud, pero no solamente había escapado, sino que ahora también se estaba dedicando a denunciarlo por todo el mundo. Él habló frente a la ONU, habló fuerte y señaló a los responsables y acusó directamente también al gobierno pakistaní. Incluso habló de la familia Bhutto. La familia Bhutto es una de las familias más poderosas políticamente hablando de Pakistán. Iqbal dijo que esta familia usaba niños esclavos en sus grandes propiedades que ellos tenían. Como que el gobierno pakistaní ya se veía un tanto abrumado por las diversas crisis que habían dentro del país mismo. Habían bastantes protestas contra la esclavitud infantil y también habían pues acusaciones internacionales. Entonces, ¿qué hace un sistema corrupto cuando alguien tan pequeño pero tan poderoso empieza a acusarlos? Pues lo quitan del medio y que simplemente usaron a Ashraf, a este hombre que mató a Iqbal, como un simple chivo expiatorio. Y muchos creen que esto fue así también porque hay bastantes cosas que delatan al gobierno, ¿no? Como que nadie fue arrestado. La policía fue bastante descuidada con la investigación. Como les digo, quisieron cerrar el caso muy rápido. Además de eso, supuestamente enviaron a 2 investigadores, pero pues realmente nunca investigaron nada y tampoco tenían como las intenciones de encontrar al verdadero culpable, simplemente como que querían calmar las cosas pues porque ya habían bastantes protestas en el país mismo. Entonces muchas personas creen que este estado quiso encubrir la muerte de Iqbal o que simplemente ellos mismos lo mandaron a... ¿Ya saben qué? También hay una tercera teoría. Algunas personas piensan que quizás esto pudo haber sido como un crimen por envidia. Es decir, Iqbal había escapado de la esclavitud, como que Iqbal empezó a convertirse en una figura pues bastante reconocida internacional, empezó a recibir muchos premios, empezó a ganar viajes internacionales, empezó a recibir educación. Como que algunos creen que esto pudo haber causado cierta envidia, cierto recelo en su misma comunidad, ¿no? Como que habían niños y personas que todavía seguían viviendo en situación pues de pobreza. Como que esto pudo generar celos intensos en alguien y que hicieron esto como un acto de violencia misma. La historia de Iqbal dio la vuelta al mundo. Medios internacionales difundieron su muerte. Organizaciones y activistas en distintos países pues reaccionaron con protestas y llamados a la justicia. Algo que también sorprendió mucho fue que en ciertos medios de comunicación de Pakistán empezaron a hablar sobre que realmente Iqbal no tendría 12 años, sino 17 o 19. Esto como que tratando de desacreditar a Iqbal y a todo su trabajo. Pero más bien esto denota, ¿no?, lo fuerte que puede ser este tipo de trabajos por tantos años, desgastar a un niño de esta manera. Tanto que su rostro se vea pues así, ¿no?, bastante avejentado para su edad. La vida de Sam también se vio amenazada. Él, después de todo esto, fue exiliado de Pakistán. Él no puede regresar a su país. Actualmente está viviendo en Suecia. Cada año intenta tramitar una solicitud para poder ingresar a su país, pero siempre le es denegada. Igual él sigue pues siendo invitado a foros y sigue hablando sobre la esclavitud moderna. Y recuerda mucho Iqbal. Iqbal y él se volvieron bastante unidos. Iqbal junto a la organización de Sam liberaron a más de 3.000 niños de la esclavitud y en honor a Iqbal se pintó una piedra de color blanco justo en el lugar en donde ocurrió la muerte. Y bueno, personalmente yo creo que sí, creo que esto pudo haber sido causa de la mafia de las alfombras o también como un crimen de estado encubierto o ambos, ¿no?, coludidos. Pienso esto por la forma en cómo se tapó todo, ¿no? Como todo quedó en nada, nadie fue responsable, ni siquiera el mismo asesino. Creo que los hechos gritan que aquí hubo grandes intereses poderosos, oscuros, y muchos creen que esto de la esclavitud pues es como cosa del pasado, pero
realmente es algo que sigue pasando en países como Pakistán y la India. Hay muchos niños en esta situación. El sistema PECSI sigue pues vigente en Pakistán y mucha gente con mucha desesperación recurren a este tipo de sistemas. Pero bueno, amigos, creo que esta historia pues nos hace pensar, ¿no? Cómo alguien tan pequeño pudo haber generado un impacto tan grande en el mundo. Creo que de haber igual estado vivo hubiera podido cumplir su sueño, ¿no? De ser abogado. Él quería ser abogado pues para defender los derechos de los niños ya cuando sea grande. Este era un sueño suyo, pero su historia perdura hasta la actualidad y por él sabemos lo que pasa en estos países. Entonces nada, yo me llevo eso de esta historia. Y bueno, amigos, yo me despido. Gracias por pasar este rato conmigo. Denle like a este video si les gustó tanto la historia como a mí, si les conmovió, si les movió algo esta historia. ¿Qué piensan? ¿Qué sensación les deja? Cuéntenme en los comentarios. Y no olviden suscribirse a este canal. Siempre les traigo pues historias que a mí me impactan muchísimo. Aquí les dejo mis redes sociales si me quieren seguir. Así que nada, chicos, cuídense mucho. Ya nos vemos en una siguiente ocasión. Ya nos vemos. Chao.